Muy buenas noches con cada uno de ustedes, diplomandos. Hoy vamos a desarrollar el octavo módulo en el diplomado en Derecho Corporativo. A cargo vamos a tener la ponencia de Paolo del Águila Ruiz, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho, convención en Derecho, Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual por la misma Casa de Estudios. También cuenta con un posgrado en la Universidad de Salamanca, España, y curso de especialización en la Junta de Resolución de Disputas por la Universidad de ESAN. Fue secretario general del Centro de Arbitraje de Cámara de Comercio de Lima y miembro fundador de Revista Peruana de Arbitraje. Asimismo, fue presidente de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal de Indecopi, vicepresidente de la Comisión de Eliminación y Barreras Burocráticas de Indecopi, presidente de Comisión de Procedimientos Concursales de Lima Norte, Indecopi. Asimismo, el citado ponente es profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en los cursos de Derecho Concursal, Arbitraje y Teoría del Conflicto, y en la escuela también de posgrado en Diploma de Derecho Societario. Bien, vamos a dar inicio, entonces, siendo las 7 en punto de la noche. Nosotros estamos con el doctor Paolo del Águila Ruiz. Doctor Paolo, bienvenido a CEPRE Perú. Muy buenas noches. Adelante, por favor. Bien, vamos a esperar unos minutos que ya se encuentra el doctor con nosotros. Entonces, mientras tanto, vamos por favor dejando nuestros datos en la casilla de mensajes. Correcto. Bueno, muy buenas noches. ¿Me ayudas, por favor, con la presentación o el PPT que les envié para la proyección? Correcto. Doctor, ¿le parece bien si le habilito el hospedador para que lo pueda compartir, por favor? A ver, ya, me Correcto. avisas. Ahí está, doctor. Ya está. Ujú. A ver, ¿me confirman si se está viendo correctamente, por favor? Sí, doctor, sí se aprecia. Sí. Sí, doctor. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, muy buenas noches con todos. Ahora sí arrancamos, 7 en punto, en el diplomado en Derecho Corporativo que CEPRE Perú ha tenido la gentileza de invitarme. Y lo que yo voy a ver con ustedes dentro de este diplomado es un tema concreto relacionado a la resolución de conflictos y el arbitraje comercial o corporativo. De hecho, ya con esto, la sesión del día de hoy, estas 2 horas, va a tener dos componentes importantes. La primera, un poco profundizar en relación a los MARCs, a los dos mecanismos alternativos de resolución de conflicto, que no solamente es el arbitraje, sino hay otras manifestaciones importantes que voy a compartir con ustedes para que tengan un panorama claro, un alcance general con relación a la conciliación, a la negociación, a la mediación y a los dispute boards o las juntas de resolución de conflictos o de disputas, como se conoce acá en el Perú, además del arbitraje, que es el eje central. Y en la segunda parte ya vamos a aterrizar un poco lo que es, y me han pedido también que lo explique, el arbitraje internacional y el arbitraje comercial corporativo o, como se denomina en la ley de arbitraje, el arbitraje societario. Correcto. Entonces, esos van a ser los dos temas sobre los cuales va a girar la clase del día de hoy. Por favor, siéntense libres en hacer las preguntas que crean conveniente. Lo pueden hacer durante el desarrollo de la clase o al final, si gustan, dejamos unos minutos para esos efectos y con ello creo que vamos a poder dinamizar la clase del día de hoy. Este PPT, por si acaso, y ha sido entregado a la organización, a CEPRE Perú, está a disposición de ustedes, lo pueden tener, lo pueden copiar, ¿no? Solamente respetan el derecho a autor, nada más, pero por lo demás, con el mayor gusto para que lo puedan usar como crean conveniente.
Primer tema, el arbitraje de los Marx. Eh, Vamos en primer lugar, a sacar un mito de la cabeza de todos. Se piensa erróneamente, ¿no? Que eh, los medios alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje, por ejemplo, ¿no? Son temas de relativamente corta data, ¿no? Y que, por el contrario, los mecanismos judiciales para la administración de justicia han venido siendo la primera y más antigua forma de resolver disputas entre los particulares. Bueno, la verdad es que eso es equivocado, ¿no? De hecho, como pongo en esta primera presentación, esta primera PPT, desde la antigüedad los comerciantes han necesitado formas prácticas de resolver controversias, ¿correcto? Tengan ustedes en consideración que el comercio precede a la estructura del Estado, al Estado moderno me refiero. El comercio se ha dado desde la antigüedad, desde los primeros comerciantes fenicios, si queremos ponerlo de esa manera, ¿no? Cuando en el puerto de Tiro embarcaban, ¿no? Y hacían un montón de transacciones, ¿no? Recibían especies y telas de los países árabes y de la China, y esto lo trasladaban a través de sus embarcaciones, ¿no? Y lo comerciaban con la Europa continental, ¿no? Principalmente Italia, ¿no? Y luego se expandía por toda Europa. Entonces, quien conoce, en mi caso, gusta muchísimo de la historia universal, el impacto del comercio ha existido siempre desde la antigüedad, ¿no? Y de hecho, desde los primeros códigos, los códigos justinianeos del derecho romano, ya se hablaba de prácticas comerciales y de formas de resolución de disputas, ¿no? O de conflictos entre los particulares, ¿no? Y esto evidentemente en 2000 años precede a lo que es el Estado moderno, que es un concepto bastante nuevo, ¿no? Que nace principalmente a través de fenómenos importantes históricos como la Revolución Industrial o la Revolución Francesa. Estamos hablando del siglo XVIII recién, ¿no? Pero antes existía comercio y el comercio genera en algunos casos conflictos y esos conflictos había que solucionarlos de alguna manera. Como no había un poder judicial, ¿no? En el siglo V después de Cristo, ¿no? Si no había fórmulas feudales, ¿correcto? Entonces, los comerciantes fueron los primeros en entender que para que el comercio florezca debían limar las disputas que acaecían en sus relaciones comerciales. Y para ello utilizaron dos fórmulas o dos mecanismos de resolución de estas disputas. O bien lo trataban directamente y entre ambos comerciantes encontraban una solución al problema, pero que viene a ser una negociación de la manera más clara y lata del caso, o encomendaban a un tercero imparcial y de su confianza la resolución de ese conflicto, lo que podemos perfectamente asemejarlo al sistema arbitral o al arbitraje. Luego vamos a ver cómo tanto los mecanismos autocompositivos como heterocompositivos de resolución de conflictos empiezan a diversificarse y aparecen otros marks, otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el escenario de la teoría del conflicto y la resolución de disputas. ¿Correcto? Pero entonces, rompamos el primer mito. Los marks son mucho más antiguos que el sistema de administración estatal de justicia. Los Marx preceden al Estado y por tanto preceden al Poder Judicial o a la justicia ordinaria como la conocemos desde los tiempos modernos a partir del siglo XVIII. Clarísimo, ¿no? Por favor, si tienen alguna duda, me interrumpen. Ahora, y principalmente más que ahora, desde la globalización del mundo, desde los intercambios comerciales en tiempo real, desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Principalmente con el auge de Internet y las nuevas tecnologías, más aún ahora con la inteligencia artificial, etcétera,
de los años 70 u 80 que se presenta el fenómeno de la globalización, el, la realidad, ¿no?, que tenemos es que los mercados trascienden fronteras, rebasan fronteras, ¿no? El concepto, este concepto autárquico de estados que controlan absolutamente los factores de producción y solamente producen ellos y compran ellos y nada sale de su esfera o de su frontera, es un concepto eh, absolutamente anacrónico, rebasado por la realidad, ¿no? ¿No? Eh, y esto hace que este fenómeno de globalización, ¿no?, y de relaciones civiles y comerciales que trascienden fronteras o que rebasan fronteras, merezcan, ¿no?, la atención de mecanismos no tradicionales para la solución de disputas. De hecho, eh, si queremos resolver un contrato de comercio internacional entre una empresa peruana que ha contratado de manera virtual con una sociedad española, ¿no? Y donde la transacción se va a dar a través de un mecanismo marítimo, por medio de un barco de bandera de Países Bajos que va a atravesar el Atlántico y cuyo desembarque va a ser, de los productos va a ser en Panamá, ¿no? Es difícil pensar en el sometimiento al Poder Judicial peruano, ¿no? Como es difícil pensar, por ejemplo, que tratados de promoción de libre comercio o tratados que buscan atraer inversiones de capitales foráneos tengan una cláusula de solución de conflictos sometidas a los jueces y cortes de Lima, Perú, ¿no? Eso ya es anacrónico. En el mundo comercial moderno, eso ninguna empresa o empresario medianamente inteligente te lo va a aceptar, ¿no? Nadie invierte $1.000 millones en una mega obra de hidroeléctrica, ¿no? O en una concesión, en una APP, lo que fuera, sabiendo que si hay un conflicto vas a ir al Poder Judicial de aquella contraparte o de aquel Estado contraparte. Entonces, esas son realidades, estimados amigos, que ya tienen más de 50 años de existencia. Y por tanto hay que adaptarse a esos tiempos, ¿no? Eh, y dentro de este comercio actual, ¿no?, la justicia estatal, que es el Poder Judicial, ha demostrado ser abiertamente insuficiente para responder a necesidades de conflictos civiles y comerciales y aquellas otras disputas de carácter privado que exigen especialidad, rapidez y eficacia. Especialidad porque son disputas que muchas veces ni siquiera tienen bajo la aplicación una ley ni procesal ni sustantiva peruana, sino que están dominadas o sometidas a una ley extranjera, o incluso no a una ley extranjera, sino a normativas de soft law, ¿no? Como podrían ser los principios UNIDROIT, ¿no? En el ámbito comercial es muy común eso, y donde probablemente un juez de primera instancia en el Perú no sea necesariamente un especialista, y estoy casi seguro que no, un especialista en la materia. Entonces necesitas especialidad, necesitas a alguien que si va a resolver tu conflicto con estas aristas internacionales, ¿no? Y con esos componentes corporativos duros, ¿no? Sea alguien verdaderamente especializado y solvente para hacerlo, por un lado. Por otro lado, la rapidez. Es harto demostrable, totalmente demostrable, por ejemplo, que un arbitraje dura la cuarta parte o la quinta parte de lo que dura un proceso judicial en el Perú, ¿no? Básicamente, cuando se hacía estadística, un proceso arbitral, en promedio, desde que se instala el tribunal hasta el laudo, dura en promedio un año. El mismo caso, si tú lo llevas al PJ, te va a durar entre 4 a 5 años, ¿no?
y esto que puede llegar incluso por casación hasta la Suprema, y generalmente cuando llega allí, puede ser que te digan está nulo, y vuelve todo a foja cero, y tienes que volver a comenzar toda la historia por otros 4 o 5 años adicionales. Es realmente ah, imposible poder hacer comercio de esa manera, porque el comercio o la actividad comercial, la inversión, las relaciones patrimoniales exigen rapidez y finalmente eficacia. Eficacia en el sentido de que este principio, y creo que la mayoría son abogados, que nos enseñan desde el primer curso de contratos, que es el Pacta Sunt Servanda, se cumpla, pues, ¿no? Los contratos están hechos para cumplir y las sentencias o las resoluciones o las decisiones que resuelven conflictos contractuales o comerciales tienen que ser eficaces en el sentido de ser absolutamente ejecutables, ¿no? De nada me sirve, y en el Perú somos campeones en eso, de 10 años después tener una sentencia de la Corte Suprema que solamente sirva para ponerla como un cuadrito anecdótico en tu mesa o en tu pared, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Hacen necesaria una reformulación de los mecanismos de resolución de conflictos. Y lo que tenemos acá, a través de los Marx, es lo que hace tiempo lo escribí en una revista de la UPC, es, yo creo firmemente, una privatización de la administración de justicia, ¿no? Lo que hacen los Marx es encomendar a los privados, ¿no? La administración de la justicia, en este caso en nuestro país, en relación a aspectos, obviamente, que sí pueden ser materia de algunos de estos mecanismos que están viendo ustedes en el PPT. Y voy a resaltar, hay muchos ya, pero voy a resaltar estos 5, con énfasis en el último. La negociación, la conciliación extrajudicial, la mediación, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y el arbitraje. Veamos rápidamente uno a uno, y por favor, la idea es que luego de esto ustedes tengan clarísimo en su disco duro qué es cada uno de estos Marx y en qué se diferencia. Podemos decir que todos forman parte de la misma familia, porque son mecanismos privados de administración de justicia, pero entre sí son primos o primos hermanos, ¿no? Que tienen ciertas diferencias también. La negociación. La negociación es el sistema autocompositivo por excelencia. Siempre, para que haya negociación, tiene que haber voluntad. Y esto supone que ambas partes en conflicto deciden tratar el problema sin intervención de terceros y buscan, a través de mecanismos de negociación entre ambas partes, buscan solucionar o resolver el conflicto. Y principalmente los conflictos vía negociación se resuelven a través de concesiones mutuas y recíprocas. Si una persona empieza una negociación pensando que va a obtener todo aquello que quiere, no va a lograr nada. La negociación, repito, parte de una premisa que es doy para que me den. Quid pro quo en el latinazgo, ¿verdad? Yo cedo en algo para recibir algo. Si soy un buen negociador, voy a plantear dos cosas. Primero, voy a tener claro qué quiere mi contraparte, por un lado, y por otro lado, voy a tener también claro qué aspectos, qué cosas, qué bienes puedo yo ceder, porque para mí esa cesión es menor a aquello que voy a recibir. ¿Correcto? La negociación siempre es voluntaria.
A nadie puede ponerse una pistola en la cabeza para negociar, evidentemente. Y puede pactarse dentro de una cláusula de resolución de disputas. Es muy común, señores, es muy común que en las cláusulas de resolución de disputas, ¿no? Por ejemplo, aparezca una primera fase de negociación por un periodo de tiempo X, a través del cual las partes van a buscar un entendimiento sin recurrir a un tercero. Si se llega a ese acuerdo, a ese entendimiento, lo que vamos a tener es una transacción. Y la transacción, de acuerdo al Código Civil, es un contrato. Cuando la negociación arriba a buen puerto y se transa, esa transacción es un contrato y por tanto debe ser cumplida. El segundo miembro de la familia de los Marx es la conciliación. Igual que la negociación, es un sistema autocompositivo. ¿Por qué autocompositivo? Porque son las partes las que van a buscar una salida consensuada al conflicto. Y solamente son las partes las que pueden llegar a la solución, ¿no? Sin embargo, y acá viene la diferencia con la negociación, en la conciliación sí participa un tercero. Ese tercero se llama conciliador. ¿Y cuál va a ser la chamba del conciliador? Va a ser un trabajo muy importante. Va a facilitar la comunicación y el entendimiento entre las partes, ¿correcto? Incluso en algunos supuestos, ¿no? Hay conciliaciones mucho más agresivas y el conciliador incluso, si bien no resuelve el conflicto, puede tratar de dar alternativas de solución de la disputa. De hecho, hay que tener claro, eso sí, que el conciliador no analiza las posiciones ni decide. O sea, el conciliador no resuelve el conflicto. Lo que hace el conciliador es asistir a las partes para que ellas, a través de su colaboración, resuelvan el conflicto. Así como en la negociación, donde el acuerdo se refleja en una transacción, en la conciliación extrajudicial, el acuerdo se refleja o se traduce en la llamada acta de conciliación, que es este documento que tiene mérito ejecutivo y que es de obligatorio cumplimiento. ¿Correcto? Entonces, negociación y conciliación son ambos autocompositivos porque son las partes las que llegan al acuerdo, pero la diferencia es que en uno es un trato directo y en la conciliación es un trato asistido por un conciliador. Eh, el tercer familiar, ¿no? O el tercer actor de la familia de los Marx es la mediación. Al igual que la negociación y que la conciliación, la mediación también es un sistema autocompositivo. Es decir, son las partes las que van a buscar arribar a un acuerdo. Al igual que la negociación y que la conciliación, la mediación también es voluntaria. Pero, y ahí viene la diferencia, a diferencia de la negociación, pero sí igual que la conciliación, la mediación también es asistida. Ya no por un conciliador, sino por un sujeto, un actor llamado mediador. El mediador lo que va a hacer es un tercero imparcial que va a analizar y buscar acercar a las partes en el arreglo de sus diferencias. De hecho, la mediación, que no está regulada en el Perú, no hay una ley de mediación, es muy usada y es típica, ¿no? En cuanto a la regulación, en los sistemas del common law, en los países anglosajones, se utiliza mucho la mediación. De hecho, para los que les gustan las películas de abogados, películas gringas me refiero, van a encontrar ustedes que antes de irse a la corte, generalmente lo que se hace es contratar a un mediador para que, con la presencia de los abogados de las partes, se llegue a un acuerdo, ¿no? Y el mediador lo que hace justamente es eso, es brindar soluciones, es analizar el problema, buscar y verificar cuáles son los intereses de las partes, ¿no? Ver de qué manera pueden arreglar sus diferencias y brindar soluciones. Soluciones que evidentemente las partes pueden adoptar como que no. Porque claro, las propuestas del mediador no son vinculantes ni obligatorias, ¿no?
son propuestas, son sugerencias, son recomendaciones. Pero es cierto, y eso es algo muy típico digamos, en la cultura del common law, de la cultura anglosajona, eh, si es un mediador reconocido, reputado, generalmente hay una buena disposición de las partes para seguir sus recomendaciones o al menos para adoptarlas parcialmente, ¿correcto? Entonces, eso es algo interesante que no se practica en el Perú, pero que sí, la mediación me refiero, es muy propia de los sistemas del common law. Cuarto familiar de la familia de los Marx, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Esto es un mecanismo bastante innovador en el Perú, ojo, porque esto se utiliza las JPRDs o lo que se llama en el argot anglosajón, que es donde empiezan este sistema, las dispute boards, ¿no? O los DAPs, ¿no? En fin, hay otras fórmulas. Ah, pero no entro para no desviarme. Es un mecanismo que tiene más de 50 años, más de 60 años, ¿no? De hecho, comienza un poco después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en el Perú esto ingresa con la Ley 3225, la derogada Ley de Contrataciones con el Estado, y es mejorado, yo creo que en buena lid, con la actual Ley de Contrataciones Públicas, la 32069. ¿Qué es una JPRD? Es un panel técnico de expertos independientes con facultades específicas para resolver controversias contractuales. Se utiliza mucho, mucho en contratos de obra, en contratos para la generación de infraestructura, ¿no? Y principalmente de obra grande, ¿no? Ahí hay un énfasis importante. Además, y esto es lo interesante con la nueva ley de contrataciones, las JPRD no solamente van a resolver controversias durante la ejecución de la obra o del proyecto, sino que en ese mismo ínterin van a poder emitir recomendaciones o decisiones técnicas que no solamente garanticen la continuidad del proyecto, sino que aminoren la posibilidad de conflicto. Porque si ya la JPRE te recomendó, ¿no? Por ejemplo, que debido a una demora no imputable al constructor, se tiene que dar un plazo ampliado a aquel señalado en el contrato original, y eso amerita una adenda, pues seguramente ante esa recomendación o decisión técnica no vinculante, las partes van a hacer, digamos, van a hacer caso, y eso a la larga va a evitar una controversia arbitral futura con relación a una ampliación de plazo no otorgada y a los gastos generales acaecidos producto de esa ampliación de plazo que no se le otorgó. ¿Correcto? Entonces, hay una finalidad interesante en la JPRD. Y por último, y no es que sean solo cinco, son mucho más, pero estos son los principales desde mi punto de vista, para que ustedes lo tengan claro. Por último, está el arbitraje, ¿no? El quinto eh, actor de la familia de los Marx es el arbitraje. De hecho, el arbitraje es un mecanismo alternativo también de solución de conflictos, ¿no? Pero que a diferencia de los anteriores, va a haber una participación decisiva de un tercero, que son los árbitros, que van a resolver el conflicto a través de laudos con igual valor que una sentencia judicial, ¿correcto? Entonces, como concepto, para que lo tengan clarísimo y lo puedan diferenciar de sus cuatro familiares anteriores de Marx, de la familia Marx, podemos afirmar que el arbitraje es una forma privada de resolver controversias, alternativa al poder judicial y sobre eso es igualito que sus cuatro primos hermanos. Pero, y acá viene la diferencia, a través de la decisión definitiva de un tercero, el árbitro,
cosa que en los cuatro primos hermanos anteriores no hay, ¿no? Porque ni el conciliador, ni el mediador, ni el adjudicador resuelven de forma definitiva el conflicto, ¿no? Ni lo que ellos digan tiene el valor de una sentencia judicial firme, a diferencia de lo que diga un tribunal arbitral, cuyo laudo tiene igual valor legal que una sentencia judicial firme. Es decir, ni siquiera acá hay doble instancia. Lo que dice el laudo es, y no hay vuelta atrás. En ese sentido, se diferencia el arbitraje de los otros mecanismos como la negociación, conciliación, mediación y JPRD. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, por favor? ¿Está claro? Sí, Raúl. Dale. Y Javier. Los escucho. Doctor, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto conocerlo, doctor, de verdad. Es un lujo tener a usted frente a mí, de verdad que sí. Doctor, una pregunta, doctor. En las, en las JPRs, eh, lo que ellos deciden tiene fuerza, o sea, ¿este carácter obligatorio hacerlo cumplir o solamente es una recomendación externa a un conflicto? O Es sea, una ¿tiene fuerza buena, vinculante ya, lo que es ellos una muy buena emiten? pregunta. Es una buena pregunta, Raúl. De las dos, hay algunas eh, actuaciones de la JPRD que son solo recomendaciones, ¿no? ¿Ah? Y tiene de alguna manera una naturaleza preventiva, ¿no? Oye, les recomiendo que sigan este camino, ¿no? Porque eso posiblemente prevenga a futuro un conflicto y una paralización de la obra, ¿no? Y si es un panel de expertos que es apreciado por las partes, probablemente van a seguir la recomendación y con eso se diluye la posibilidad de conflicto, lo cual está muy bien. También tiene de lo otro, que son las decisiones que tienen que ser cumplidas. Pero dice la ley, salvo que en un plazo, que creo que son 20 días, no recuerdo el tiempo, se controvierta arbitraje. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar dos escenarios. El primer escenario, que la decisión de la Junta, de los adjudicadores, sea asumida por las partes, no la controviertan, no la impugnan y tienen que cumplirla. Pero el otro escenario, y de hecho yo estoy viendo algunos casos arbitrales que ya traen decisiones de la JPRD, es que una de las partes sí no esté de acuerdo con la decisión de la JPRD y la controvierta a través de un tribunal arbitral. Entonces, puede haber dos opciones. Si las partes no dicen nada, queda consentida, se ejecuta, se cumple. Pero si una de las partes, en el plazo de la ley, lo controvierte, se va a un arbitraje, ¿no? Doctor, a ver, dígame una cosa, a ver, así como una conciliación tiene como documento oficial un acta de conciliación, un arbitraje es el laudo, ¿esta JPRD tiene un tipo de documento o solamente un informe nomás que uno emite? Depende. Si es una recomendación, es básicamente un informe donde consta la recomendación, que pueden tomarla las partes como no. Si es una opinión consultiva, también es eso, es un documento de opinión consultiva de la JPR. Pero claro, si es una decisión, figura como una decisión, como una resolución como una decisión, es el término de la JPRD, que puede tener, si es que las partes no lo controvierten, un efecto vinculante y obligatorio para su cumplimiento, ¿no? O sea, Gracias, depende doctor. de cuál es su rol. Ujú. Gracias, doctor. No, de nada, Javier. Muy bien. Eh, no sé si hay alguna otra consulta o pregunta, si no, avanzamos. Ya, naturaleza jurídica muy rápido, porque esto es algo un poco, es interesante, pero es bastante dogmático, así que lo paso rápido. Hay dos grandes corrientes, hay más, pero las dos principales son la teoría jurisdiccional y la teoría contractual, ¿no? La teoría jurisdiccional sobre el arbitraje te dice que el arbitraje está en un campo privado, es una concesión del Estado para que terceros particulares asuman un rol de cuasi jueces,
que son los árbitros que ejercitan función jurisdiccional y dictan una sentencia. ¿En qué se amparan los autores de la teoría jurisdiccional o publicista? En dos elementos claves. La Constitución, artículo 139, que reconoce al arbitraje como una jurisdicción especial, con todas sus letras, y sendos precedentes del Tribunal Constitucional de hace ya varios años, 20 años atrás, que también le reconocen el carácter jurisdiccional al arbitraje, ¿no? Al otro lado de la orilla están los autores que sostienen que el arbitraje es un contrato, siguen la teoría contractual o privatista. ¿Qué quiere decir esto? Que el arbitraje proviene de un acuerdo de voluntades, que es el convenio arbitral, la cláusula arbitral. Por tanto, no proviene del Estado, no hay ninguna concesión del Estado. En ese sentido, los árbitros no son jueces, sino son profesionales particulares cuya competencia deriva de las partes por el acuerdo arbitral y por tanto los árbitros, los tribunales arbitrales no ejercen actos jurisdiccionales. Sostiene también esta teoría que el vínculo entre los árbitros y las partes es contractual, ¿no? Yo, digámoslo de una manera contractualista, hago un acuerdo con el árbitro y a cambio de que él analice y resuelva el conflicto a través de un laudo, yo le pago un honorario, que es el honorario arbitral. Eso es un poco la figura. Donde sí todos estamos de acuerdo es que el arbitraje tiene características que son o forman parte de su ADN. Primero que es un marco, ¿no? Es un medio para solucionar conflictos alternativo al PJ, clarísimo. Segundo, que los árbitros resuelven el conflicto gracias al poder dado por las partes en el convenio arbitral. De hecho, sin convenio arbitral no existe arbitraje. El convenio arbitral es la partida de nacimiento del arbitraje. Por tanto, para que hayan árbitros debe haber convenio arbitral. Sin esto, nadie puede arbitrar. Por defecto te vas al PJ. Otra característica es que es un sistema privado y heterocompositivo. Privado porque nace del pacto, nace de un contrato, nace del acuerdo arbitral. Y heterocompositivo porque la resolución de la disputa no está en manos de las partes, sino de un tercero llamado árbitro. También parte de su ADN, el laudo es final y concluyente, pone término al conflicto. Recuerden lo que dije hace un rato, no hay instancia plural en el arbitraje, es un solo round, como se dice. No puedes apelar el laudo, no puedes reconsiderar el laudo, no hay una segunda instancia arbitral, ni mucho menos, por un lado. Por otro lado, el laudo es obligatorio, tiene la calidad de cosa juzgada, ¿no? Y tiene que ser cumplido, por tanto, como si fuese una sentencia judicial firme. Y eh, el Poder Judicial, ¿no? El Estado, a través de los jueces, solo interviene para dar eficacia al laudo, cuando las partes no lo cumplen. ¿Y cómo es eso? Porque si tú ganaste un laudo, ganaste un arbitraje y el laudo está a tu favor y ordenan que te paguen X soles y tu contraparte no cumple, tú lo que haces es acudir al Poder Judicial ahí sí, para que en uso de sus facultades coercitivas, los jueces manden a ejecutar el laudo arbitral. Ahí está la verdadera eficacia. ¿Dónde engrana el arbitraje en nuestro sistema jurídico? Primero en la Constitución del 93. Hay 3 artículos que son vitales en la Constitución del 93 que hablan del arbitraje. El primero ya lo mencioné, la jurisdicción arbitral. De hecho, el artículo 139 de la Constitución habla de una jurisdicción distinta e independiente y autónoma a lo que es la jurisdicción ordinaria, que es la del PJ, y habla directamente de la justicia o la jurisdicción arbitral y militar, ¿no? De hecho, el concepto de jurisdicción como exclusivo y excluyente del Estado está desde hace muchas décadas ya sobrepasado. Hay otras jurisdicciones y la Constitución nuestra las reconoce. No solamente la militar y la arbitral, también está la justicia electoral, la jurisdicción electoral, por ejemplo, ¿no? Ahora que está de moda el tema, una resolución del Jurado Nacional de Elecciones es última instancia, no es revisable por el Poder Judicial, ¿correcto?
este, está la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas, también reconocida en la Constitución, además de la electoral, ¿no? Está la jurisdicción militar, ¿no? Sobre cuestiones que están relacionadas a los actos de función militar, justamente, para que sean procesados a través de esa jurisdicción especial. Y la jurisdicción arbitral que está también contemplada en el 39. Pero además hay otros dos artículos que para mí son vitales para entender el, el arbitraje en el Perú, que son el artículo 62, que habla de la facultad que tienen los actores económicos de someter la resolución de sus conflictos al arbitraje, y el artículo 63, que también habla de la potestad que tiene el Estado, no solamente los particulares, sino también el Estado, de someter sus controversias a foros arbitrales nacionales e internacionales, ¿no? Y esto es fundamental. Ambos artículos que están contenidos en el régimen económico de la Constitución del 93, ¿no? Son fundamentales para garantizar el pacta sunt servanda, para garantizar la libertad contractual, para garantizar la libertad de la economía de mercado, para garantizar la libertad económica y la libertad de empresa, y para garantizar y fomentar la inversión nacional y extranjera, donde no se cambien las reglas de juego que tú pactaste y donde no pueda el Estado, a través de alguna de sus entidades, patear el tablero porque le da la gana. Bueno, últimamente patean el tablero porque le da la gana, ¿no? O sea, cuántas cosas se han hecho últimamente, pero en teoría, estos artículos de la Constitución, del régimen económico, son fundamentales porque es lo que permite que haya libertad económica, ¿no? Y que haya seguridad jurídica y que haya predictibilidad en el cumplimiento de contratos, ¿no? Que desde mi punto de vista, respeto a quien tiene una posición este, estatista o centralista en el manejo de la economía, ¿no? El rol del Estado empresario y que viva Petroperú y demás, lo respeto, pero no lo comparto en absoluto, porque eso lo que genera es pobreza, ¿no? En cambio, estos artículos son vitales justamente para buscar lo que creo que es natural, ¿no? Que haya libertad, ¿no? Y uno de los aspectos de la libertad es la libertad económica, así como tiene que haber libertad de pensamiento, ¿no? O libertad de expresión, tiene que haber libertad económica, pues. Eso está en la Constitución del 93, esperemos que no se cambie. Desde mi punto de vista, sería terrible que se cambie. A nivel legislativo, tenemos una ley desde el 2008, que es el Decreto Legislativo 1071, basada en la ley modelo UNCITRAL, que es una ley modelo de arbitraje mundial creada por las Naciones Unidas, por el UNCITRAL, y que justamente lo que hace es dar luz a una ley nacional de arbitraje muy moderna y muy usada en cualquier tipo de conflicto de derechos disponibles. A nivel internacional, y vamos a ver también lo que es el arbitraje internacional en un rato, hay dos grandes tratados, ¿no? Donde el Perú es parte, los ha suscrito y por tanto se incorporan a nuestro orden jurídico, ¿no? Como ustedes saben, los tratados internacionales se incorporan, de acuerdo a la Constitución, al orden jurídico, se positivizan en nuestro ordenamiento jurídico con rango de ley, e incluso los de derechos humanos tienen un rango superior, ¿no? Y acá hay dos tratados fundamentales, que son la Convención de Nueva York, que es para el reconocimiento de ejecución de sentencias arbitrales extranjeras del año 58, es decir, si yo tengo un laudo emitido en Canadá y quiero ejecutarlo en el Perú, aplico la Convención de Nueva York. Y recíprocamente, si tengo un laudo emitido en el Perú y quiero ejecutarlo en Canadá, aplico la Convención de Nueva York porque Canadá y Perú son suscriptores de esa convención, ¿no? Y la otra es la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional del 75, que es la Convención de Panamá, que también va en esa misma línea. Y para terminar esta parte, esta primera parte, eh, un citral, ¿no? En materia del derecho internacional y del arbitraje internacional eh, eh, y del comercio internacional principalmente,
¿no? Y esto es un diplomado de Derecho Corporativo, entiendo, y por eso los puntos de confluencia con el arbitraje comercial y el arbitraje societario son vitales. Hay que entender lo que decía al inicio, estamos en un mundo globalizado, no somos un país aislado del mundo, por el contrario, tenemos que aprovechar oportunidades, ¿no? Y mirar a distintos países con los cuales podamos hacer sociedades comerciales, ¿no? ¿No? Y tratar de estar bien con todos en ese sentido. Y una forma de estar comulgando o hablando el mismo idioma la trae un citral. Un citral o CENUDMI, que son las siglas en español, CENUDMI, un citral es en inglés, es más o menos se traduce como la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Eh, a lo largo de muchas décadas, de hace mucho tiempo, las Naciones Unidas conforman grupos de expertos de todos los países del mundo, los más capos en materia comercial internacional o de derecho mercantil internacional de todos los países del mundo, para que trabajen y armonicen lo que se llaman leyes modelo, ¿no? Que no son leyes en el sentido estricto, sino son documentos que evacúan un citral en materia, por ejemplo, de propiedad intelectual, en materia de transporte comercial internacional, en materia de insolvencia transfronteriza, en materia de compra y bienes públicos, en materia de transportes multimodales y en materia de arbitraje también comercial, ¿no? A través de estas leyes modelo, lo que se hace o lo que se busca es armonizar y unificar normas, en el caso concreto del arbitraje, en materia de arbitraje a nivel mundial. Entonces, Mucitral te dice, mira, o Senutni, te dice, mira, las mentes más brillantes del mundo, los expertos más brillantes en materia de arbitraje, han creado esta ley modelo sobre arbitraje. Si tú quieres, se lo dice a todos los países miembros de la ONU, de Naciones Unidas, si tú quieres, la incorporas a tu derecho interno. ¿Y cuál es la ventaja si incorporas la ley modelo? Que como quiera que esa ley modelo de arbitraje, así como tú, Perú, la vas a incorporar a tu derecho interno, la incorpora Canadá, Australia, España, Francia, Suecia y demás países industrializados del orbe, cuando tú quieras comerciar y quieras resolver una disputa entre una empresa nacional tuya y una empresa perteneciente a uno de esos países, una empresa canadiense, una empresa australiana, una empresa belga, una empresa española, etcétera, ambos van a usar la misma ley, porque ambos países van a haber incorporado la ley modelo a su legislación interna. Por lo tanto, van a hablar el mismo idioma. Y por lo tanto también va a ser mucho más atractivo y mucho más fácil que dos empresas o dos personas jurídicas con domicilios en estados diferentes puedan comerciar y puedan transar y puedan tener relaciones comerciales a largo plazo si es que a futuro acaece un conflicto, ese conflicto se resuelva a través de reglas de juego, la ley modelo, que son iguales para los dos lados. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, estimados amigos, los contratos de comercio internacional, los tratados de libre comercio, los acuerdos de promoción comercial, los tratados bilaterales para la promoción eh, y protección de las inversiones, los contratos de concesión, las APPs, y puedo seguir un largo, etcétera, no se someten a los jueces y tribunales del Poder Judicial peruano. Habría que estar bastante loco para hacerlo.
todo se somete al arbitraje internacional, sea en la Cámara de Comercio Internacional de París, sea en la Corte Arbitral de Londres, sea en el CIADI, ¿no? Que está tan de moda a raíz de las barrabasadas que hacen nuestros políticos, ¿no? Y por eso perdemos arbitrajes, ¿no? Internacionales en el CIADI, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? Así se mueve el mundo, señores. Así se mueve el comercio internacional. Y así se resuelven las disputas en materia comercial internacional en países civilizados, ¿no? Sí, Javier. Doctor, ¿se podría decir que un laudo es un título ejecutivo? O sea, o no tiene esa característica. Porque yo digo siempre, si dos empresas no cumplen un laudo, ya se van al Poder Judicial, pero se van al Poder Judicial para ejecutar ese laudo, o sigue otro proceso, doctor. Sí que es un proceso de ejecución del laudo. Es Ah, como ejecutar una sentencia, igualito, entonces es un ¿no? título ejecutivo entonces, así como ante conciliación, algo así. Sí. Y Listo, tiene un proceso de ejecución muy expeditivo, ¿no? Que tendría que ser cumplido. Sí. listo, doctor. Ok. Gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos bien entonces. Segunda parte de la clase. Me ha pedido que hable del arbitraje corporativo internacional incidiendo en el arbitraje societario, ¿no? Me parece sensacional porque últimamente todo es arbitraje con el Estado y ya estoy un poco aburrido del tema. Y particularmente me gusta mucho más el tema corporativo, societario y de inversiones. Y el internacional, evidentemente. A ver, para comenzar, el arbitraje tiene un ADN, pero hay diversas manifestaciones o clases o tipologías de arbitraje, ¿correcto? Y aquí sí quiero detenerme un poquito porque seguramente ustedes han escuchado, oye, este es un arbitraje nacional, no es internacional, oye, este es un arbitraje ad hoc, no es institucional o administrado en la Cámara de Comercio o en la universidad tal, ¿no? Oye, acá estamos en un arbitraje solamente de abogados, de derecho, o cabe arbitraje de conciencia, o, por el contrario, lo que acabo de mencionar, es un arbitraje público, un arbitraje administrado o administrativo, del OCE, o es un arbitraje privado, comercial, corporativo. Como que hay muchos conceptos que se lanzan y a mí me parece que mucha gente no lo tiene muy claro, ¿no? Lo que yo quiero, y eso es el otro objetivo en esta segunda parte, es que ustedes tengan una claridad en la tipología o clases del arbitraje y finalmente aterrizar muy bien en lo que es el arbitraje corporativo o societario. ¿Correcto? Entonces vamos con eso. Primera, fíjense, primera pareja, arbitraje nacional e internacional. ¿Son lo mismo? Evidentemente no. Ya desde su nombre arrancamos distintos. El arbitraje nacional, estimados amigos, es aquel que se realiza en un solo país, con ambas partes domiciliadas en el mismo país, con la aplicación de las normas de ese país generalmente, y con la sede ubicada dentro de ese país. En otras palabras, como decía la propaganda, peruano por sus cuatro costados, ¿no? Dos empresas, una domiciliada en Lima, otra domiciliada en Trujillo, sede Cámara de Comercio de Arequipa, ley de arbitraje peruana, Código Civil peruano, llevan a cabo un arbitraje. No quepa la menor duda que es un arbitraje nacional, porque todos sus componentes son nacionales. No hay ningún factor de conexión internacional. Entonces, ahí estamos claramente ante un arbitraje nacional o doméstico, que es la otra nomenclatura que recibe, ¿no? Arbitraje nacional o arbitraje doméstico, ¿no? Y que evidentemente se va a basar en la ley peruana de arbitraje, el decreto legislativo 1071 y en las normas de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Está claro. Donde sí vamos a encontrar más bemoles es en el arbitraje internacional. Esto, por si acaso, está regulado, por si quieren revisar la norma,
en el artículo 5 del Decreto Legislativo 1071, Ley de Arbitraje. La Ley de Arbitraje peruana, siguiendo la ley Modelum Citral, dicho sea de paso, te va a decir, oye, ¿cuándo estamos ante un arbitraje internacional? Y acá hay 4 supuestos, ¿no? Primer supuesto, vamos a estar en un arbitraje internacional si las partes que firmaron el convenio arbitral tienen, al momento de celebrar ese convenio, sus domicilios en estados diferentes. El caso que les contaba hace un ratito, por ejemplo, ¿no? Oye, estamos celebrando un contrato, una empresa que domicilia acá en Lima y la otra domicilia en Barcelona, España. Ese solo hecho, ese solo factor, domicilio en estados diferentes, hacen que el arbitraje sea internacional. No es nacional porque una de las partes, en este caso la empresa domiciliada en Barcelona, no coincide con la empresa domiciliada en el Perú. ¿Correcto? Vale. Segundo supuesto de arbitraje internacional, que también está en nuestra ley, que sigue a su vez la ley Modelum Citral. Si el lugar del arbitraje, fijado en el convenio arbitral, está situado fuera del estado en el que las partes tienen sus domicilios. Y se explica mejor con un ejemplo, ¿verdad? Fíjense, son 2 partes. Una empresa domiciliada en Lima, otra empresa, la segunda empresa, la contraparte, domiciliada en Trujillo. Hasta ahí, oye, es nacional, pero las 2 empresas son peruanas, están domiciliadas en el Perú, ¿no? Sí, 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 pero ojo, ojo, en el convenio arbitral se ha establecido que la sede o lugar del arbitraje no va a ser ni Lima ni Trujillo, sino va a ser París, ante la administración y reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, que es una de las instituciones arbitrales más grandes del mundo. Eso, estimados amigos, cambia la historia. ¿Son 2 empresas peruanas domiciliadas en Perú? Sí, pero como el lugar del arbitraje no está ubicado en territorio nacional, sino está ubicado en París, Francia, ese factor hace que el arbitraje también sea internacional. De hecho, la gran mayoría de arbitrajes internacionales, diría yo el 99%, obedecen a los presupuestos A y B. O las partes tienen domicilios en estados diferentes, o el lugar del arbitraje tiene un domicilio en lugar diferente al domicilio de las partes. Sin embargo, hay un tercer y cuarto presupuesto de arbitraje internacional que es muy poco usado, es bastante de laboratorio, pero por ahí se puede dar de repente en 1% de casos. Tercera situación de arbitraje internacional. El arbitraje será internacional si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones del contrato de la relación jurídica está situada fuera del territorio nacional, pese a que las partes domicilian en el Perú. Por ejemplo, ¿no? 2 empresas peruanas, otra vez una empresa domiciliada en Lima, otra empresa domiciliada en Trujillo, pero que en el contrato de compraventa de mercancía, ¿no? Se establece que la entrega de esa mercadería, esos insumos químicos, que es el elemento o la eh, obligación central de la relación contractual, no se va a hacer ni en Lima ni en Trujillo, sino se va a hacer eh, en Valparaíso, Chile. Entonces ahí cambia la cosa, porque, de acuerdo a este ejemplo, pese a ser 2 empresas domiciliadas en el Perú, el cumplimiento de un aspecto sustantivo de la obligación contractual está fuera del Perú, está en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Por tanto, ese factor torna internacional dicho arbitraje. Y el cuarto presupuesto, que es sí
Ese nunca en mi vida lo he visto, el cuarto proceso. El tercero sí, pero el cuarto nunca. Es bastante de laboratorio. Pero ahí está en la ley. Dice, el arbitraje será internacional si el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha está situado fuera del territorio nacional, a pesar de que las partes domicilen en el Perú. Ahora, y ya para terminar el tema de arbitraje internacional, ¿importa mucho hoy en día que diferenciemos el arbitraje nacional del internacional? La respuesta, estimados amigos, es no, no importa mucho. ¿Por qué razón? ¿No? ¿Por qué razón? Porque a partir del 2008, ¿no? Con la ley actual de arbitraje del Perú, nuestro sistema arbitral pasó de ser dualista a ser monista. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que anteriormente a nuestra ley de arbitraje, la antigua ley de arbitraje, la ley general de arbitraje, regulaba un procedimiento arbitral para los arbitrajes nacionales y otro procedimiento arbitral para los arbitrajes internacionales. Por lo tanto, dado que tenían actuaciones, procedimientos, incluso principios diferentes, si estabas en uno nacional o otro internacional, sí era muy importante, porque en uno y en otro caso la historia iba a cambiar bastante. Sin embargo, con nuestra ley de arbitraje vigente del 2008, el sistema arbitral del Perú, siguiendo la ley Moderum Citral y la corriente moderna, se vuelve monista. Ya no es dualista, es monista. ¿Qué quiere decir que sea monista? Que el tratamiento, que la regulación legal del arbitraje nacional es exactamente la misma que el arbitraje internacional. Es decir, no hay una distinción, no hay un proceso diferente, no hay unos principios distintos. Estés en un arbitraje doméstico o en un arbitraje internacional, el curso del proceso y cómo se aplican las actuaciones arbitrales son exactamente iguales. Por lo tanto, bajo ese nuevo paradigma, ya pues pierde un poco de sentido o pierde un poco de fuerza hacer la distinción entre arbitraje nacional e internacional. ¿Por qué? Porque se aplica la misma ley, se aplica el mismo proceso para todo. Eso es. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, por favor? ¿Está todo claro hasta ahora? Javier, sí, te escucho. Disculpe, doctor, que se tan preguntó. Discúlpeme, doctor. No, está súper, está súper. Doctor, a ver, el tema del arbitraje es un tema tan, tan grande y tan complejo a veces, de verdad. ¿Qué pasa, doctor, si una empresa está en Perú, se asocia con una empresa que está en México y pone su domicilio en Argentina? Ya, y yo digo, entre ellos se acuerdan, a ver, si pasa algo, sé que lo, no sé, que lo reserva no sé, la comisión de arbitraje que está en París. Yo digo, ¿cuál, ¿qué ley es la que prima? ¿La de Perú? ¿La de Argentina? O sea, ¿cómo hacen para resolver esos temas si son países diferentes y cada quien tiene sus propias leyes, su propia doctrina, su propio código civil, penal? Ujú, ¿Cómo ujú. hace ese centro de arbitraje que está en París para darle a cada quien lo que le corresponde? O sea, yo tengo ahorita esa duda, doctor, enorme. ¿Cómo hacen ese arbitraje que está en París para resolver algo que tiene un domicilio en otro país diferente a otros dos países? ¿Cómo hacen ese tema, doctor? Disculpe la pregunta. No, está muy bien la pregunta, Javier, es bien interesante, porque tiene un componente, obviamente, de aplicación de leyes cuando estamos ante un arbitraje internacional, evidentemente. Es una empresa domiciliada en Perú, otra empresa domiciliada en Argentina, pactan la sede arbitral o lugar del arbitraje en París, en la Cámara de Comercio Internacional. ¿Cuál es la ley aplicable? Eh, en los casos de arbitraje internacional, así como arbitraje internacional de inversiones, se diferencia lo que es la lex arbitri de la lex fori. ¿Ya? La lex arbitri viene a ser
la ley de arbitraje, la norma procesal. Si tú te has sometido a un lugar a un lugar de arbitraje, que en este caso es París, va a ser la ley de arbitraje francesa, en principio. Y la ley de fondo, ¿no? El Código Civil, el Código de Comercio, la ley de sociedades, lo que fuera, que se tenga que aplicar como ley de fondo, es aquel que las partes han pactado, ¿no? En casos de contratos internacionales, de hecho, cualquier abogado medianamente bueno lo va a hacer o lo va a recomendar, es que tú pactes siempre la ley de fondo. Oye, para cualquier controversia, la ley aplicable al presente contrato es la ley del Perú, la del Código Civil peruano. O la ley aplicable es el Código de Comercio argentino, lo que fuera. Entonces tú lo pactas. Eso va a ser, independientemente de dónde llegues el arbitraje, en Francia, en la China, en Singapur, independientemente, ese tribunal constituido de la CCI París va a tener que aplicar la legislación del Código Civil peruano o del Código de Comercio argentino. ¿Por qué? Porque es lo que han pactado las partes. Siempre tu premisa para saber cuál es la ley de fondo aplicable es el contrato, el pacto de las partes. Siempre. Ahora, puede ser, y tú me dices, oye, pero las partes se olvidaron, pues, los abogados eran muy malos, no sabían nada de derecho internacional ni de arbitraje, y no pusieron ley de fondo. ¿Qué hacemos? Bueno, en esos casos, en el arbitraje no hay lagunas, no hay vacíos. En esos casos, el tribunal arbitral decidirá cuál va a ser la ley aplicable, en función a los que las cláusulas del contrato puedan inferir, en función al soft law y en función a los usos y costumbres mercantiles, que también es muy aplicado en el arbitraje internacional, como buena práctica arbitral, ¿no? Entonces, ahí hay elementos. Pero la recomendación, estimado Javier, es, si vas a tener un contrato internacional, mínimamente establece con claridad cuál va a ser la ley de fondo aplicable en el supuesto de un conflicto. No sé si con esto aclaré tu preocupación. Ah, gracias, doctor. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias. Muy bien, siguiendo con esta tipología del arbitraje, tenemos una segunda pareja, arbitraje institucional, arbitraje ad hoc. Esto es bien importante porque también acá la historia va a ser distinta si estamos sometidos a un arbitraje institucional o un ad hoc. Es cierto que actualmente ya casi todos los arbitrajes son institucionales, lo cual a mí me parece muy bien, ¿no? Pero también hay todavía arbitrajes ad hoc. A ver, el arbitraje institucional es aquel que se da cuando las partes pactan la intervención de una institución arbitral especializada y con carácter de permanencia en el desarrollo del arbitraje. Por ejemplo, hacemos nuestro convenio arbitral y decimos que nos sometemos al arbitraje, el cual será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, ¿correcto? Bajo sus reglamentos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos previendo de que si surge una disputa y tenemos que ir a un arbitraje, ese arbitraje sea administrado, organizado por una institución arbitral X y que nos va a acompañar durante todo el desarrollo del proceso arbitral. Ahora bien, es más, el arbitraje institucional es mucho más que un arbitraje administrado o administrativo. ¿Por qué? Porque como dije hace un minuto, el papel de las instituciones arbitrales es muy importante. Primero porque las partes se van a someter a sus reglas de juego, lo que se llaman los reglamentos arbitrales. Si ustedes entran a la página web de la Cámara de Comercio de Lima, de la Universidad Católica, del Colegio de Abogados, del Colegio de Ingenieros, etcétera, van a encontrar sus reglamentos arbitrales. Entonces, si yo me estoy sometiendo a ese arbitraje institucional en ese centro, estoy sometiéndome a su reglamento. Entonces, es importante eso. Hay normas predeterminadas por el centro arbitral
que las partes pueden modificar eventualmente, pero que en general se mantienen incólumes. Además, la institución arbitral va a definir aspectos medulares del arbitraje. Por ejemplo, la recusación de un árbitro. Imagínense que uno de los árbitros es recusado por una de las partes por un presunto conflicto de interés, ¿no? Atendiendo a que el árbitro fue asesor en el pasado de una de las empresas que conforman el consorcio, ¿correcto? Y lo asesoró en materia de patentes hace 4 años. Entonces, la otra parte lo puede recusar, con cierta razón, ¿no? Esa recusación la va a resolver el centro, la institución arbitral. Es importante, y eso va a determinar si el árbitro se va o se queda. ¿Se dan cuenta? Entonces, la institución arbitral también tiene nóminas de árbitros. Y de esas nóminas, generalmente va a salir el presidente del tribunal, que es determinante. Y esas instituciones arbitrales tienen reglamentos de tarifas, o tarifarios, o reglamentos de aranceles, sobre los cuales se va a cobrar, no más, no menos, en base a ese reglamento de aranceles. Entonces, si se dan cuenta, el rol de la institución arbitral en un arbitraje institucional es más allá de un acompañamiento administrativo, es muy importante porque va a resolver incidentes que van a eh, sentar una huella fuerte en el proceso arbitral. ¿Se dan cuenta? En cambio, en el arbitraje ad hoc no hay institución arbitral. Es un tipo de arbitraje en que solamente participan las partes y los árbitros. Es decir, las partes prescinden del apoyo de una institución arbitral. No hay un centro que organice y administre el proceso arbitral. Esto lo van a hacer los árbitros con un secretario arbitral que va a nombrar el mismo tribunal arbitral y entre ellos decidirán las reglas de juego, ¿correcto? Ellos establecerán las partes con el tribunal arbitral, las reglas procesales para cada caso concreto. Eh, Básicamente es eso. Como dije al inicio, hoy en día, sobre todo en materia de arbitraje en contratación pública, cada vez son menos los arbitrajes ad hoc. ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones, tanto la derogada como la vigente, más aún la vigente, ha sido o está siendo muy, ¿cómo le podemos decir? Muy interesada, en el buen sentido, de que sean los arbitrajes administrados por centros debidamente acreditados en el REGAJU, que es ese Registro Nacional de Acreditación de Centros o Instituciones Arbitrales, ¿no? Donde, en principio, estos centros han pasado por una serie de filtros analizados o revisados por la OS a los efectos de ser acreditados en el REGAJU. Entonces, esto de alguna manera le da alguna garantía de que el arbitraje va a ser bien administrado, ¿correcto? Cosa que en el ad hoc no existe, un centro o una institución arbitral que administre. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Ahora, que todas sean buenas, yo les digo, o sea, y esto ya es un tema de realidad. Hay buenos centros, hay centros regulares y hay centros malos, y hay centros truchos también, ¿correcto? Hay que tener cuidado. Así como hay árbitros buenos y malos, lo mismo con los centros. Entonces, mi recomendación es, vayan, si es que están en un arbitraje, o pacten una cláusula arbitral de un centro que sea serio, que tenga un buen respaldo institucional, que tenga reglamentos modernos y que tenga buena nómina de árbitros. Básicamente es eso. Ah, tercera tipología, arbitraje de derecho y de conciencia. Eh, Se dice que un arbitraje de derecho, y acá creo que la mayoría somos abogados, ¿no? Cuando los árbitros resuelven la cuestión controvertida con arreglo al derecho aplicable, ¿no? En un arbitraje de derecho, en principio, los árbitros tienen que ser abogados. Si es un arbitraje, ojo, si es un arbitraje comercial, las partes pueden pactar en contra, es decir, en un arbitraje comercial, dice la ley de arbitraje, cabe que las partes pacten en contra y que los árbitros no sean abogados, cosa
que realmente es peculiar porque generalmente, eh, yo diría en el 99% de casos, en un arbitraje de derecho el tribunal está integrado por abogados, pero cabe el tanto en contra de un arbitraje comercial. Y en un arbitraje en contratación pública, y esto también está en la ley de contrataciones, tanto en la antigua como en la vigente, los árbitros, salvo el presidente del tribunal, no necesitan ser abogados. De hecho, me ha tocado a mí este, conformar tribunales arbitrales con ingenieros, por ejemplo, que son muy buenos árbitros, dicho sea de paso, ¿no? Allí cuando la controversia tiene un componente técnico y ayuda mucho, ¿no? Claro, si es una controversia de componente jurídico, una resolución contractual, claro, creo que no es muy dable llamar a un ingeniero, pero es una controversia por un tema de responsabilidad, porque la estructura del puente fue mal hecha, ¿no? Pues un ingeniero puede ser de muchísima ayuda, más que un abogado, evidentemente. Entonces, la ley de contrataciones, ¿qué te dice? Te dice, oye, el presidente del tribunal o el árbitro único sí tienen que ser abogados, pero los coárbitros, es decir, los árbitros que designan las partes, no necesariamente. Y ahí sí podrías tú designar a un profesional no abogado como árbitro de parte. Eso en el arbitraje de derecho, ¿no? Tanto en el arbitraje público como en el arbitraje corporativo o privado. En el arbitraje de conciencia, por el contrario, se dice que un arbitraje o un tribunal arbitral es de conciencia cuando los árbitros resuelven conforme a su leal saber y entender, ¿no? Eh, Ahora, esta categoría del arbitraje de conciencia eh, todavía existe, sigue siendo aplicable, por eso mi pregunta al final. Y la verdad es que cada vez es menos, ¿no? Yo, en mi experiencia, eh, he visto arbitrajes de conciencia contados con los dedos de la mano, poquísimo. Por dos razones, les digo. La primera razón, porque la propia ley de arbitraje señala, el decreto legislativo 1071 señala, que se entenderá que el arbitraje es de derecho, salvo que las partes pacten expresamente que será de conciencia. Y es muy raro, muy difícil que las partes expresamente en el convenio arbitral pacten que el arbitraje sea de conciencia. Generalmente no lo dicen. Por tanto, por defecto, si el cláusula arbitral no dice nada, por defecto el arbitraje es de derecho. Eso en el arbitraje comercial o societario. Y en el arbitraje en la contratación pública, menos todavía, porque la ley de contrataciones, tanto en la antigua derogada como en la nueva, expresamente te dice, el arbitraje en materia de contratación pública es de derecho, no puede pactarse arbitraje de conciencia. Y un pacto así es nulo. Con lo cual, todo el arbitraje de la contratación es como el Estado, que es inmenso, por ley, imperativamente es de derecho. Eso que ha generado que el 95%, si no más, de arbitrajes en el Perú sean de derecho. Y cada vez sean más chiquitos, menos los arbitrajes de conciencia. Por eso digo, o pregunto ahí, ¿no? ¿Sigue siendo aplicable esta tipología? La verdad es que yo creo que no. Y que en unos años ya va a ser, me refiero al arbitraje de conciencia, una institución para el museo arbitral. Y finalmente, en lo que es este punto, o estas tipologías o clasificación, la cuarta pareja, arbitraje público y arbitraje privado o corporativo. Hasta aquí, antes de entrar a este tema, amigos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro, por favor? Con el mayor gusto. Sí, Javier, adelante. Doctor, Estaba seguro que ibas a preguntar. Así que, bienvenido. doctor, a ver, quiere decir que el arbitraje ad hoc. Ah, no, no. Así no, mejor no. Mejor quiero saber si un árbitro ad hoc emite laudos, o sea, tiene validez, o sea, que un arbitraje ad hoc
emita un laudo, o sea, yo digo, si una empresa A, una empresa B tienen una controversia, oye, o sea, son privados, ya, o sea, me llaman a mí como árbitro, y yo digo, yo tengo esa legalidad para emitir un laudo. Sí, claro. Sí, mira, no interesa si estás en un arbitraje ad hoc o institucional. El ¿Ya? resultado, que es el laudo, va a ser idéntico, ¿no? La diferencia de un arbitraje ad hoc con uno institucional, en un centro, es que en el ad hoc no hay un centro que te va a administrar el proceso. No hay una Cámara de Comercio de Lima, no hay una universidad católica, no hay un colegio de ingenieros que tienen sus centros, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero el desarrollo del proceso arbitral y el laudo, que es el resultado final, ¿no? Es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia entre un laudo emitido en el marco de un arbitraje institucional con el laudo emitido en el marco de un arbitrajado. Ninguna diferencia. O sea, es lo mismo entonces. O sea, Exactamente. Exactamente. La diferencia no está en el laudo, la diferencia está en si tienes o no tienes un centro que te administra, que te organice el proceso. ya, y si no tengo, yo puedo hacer a ver, te comento. Yo tengo ya, no, 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 yo tengo ya un año de ser árbitro, ¿sí? Pero yo digo, si no tengo, o sea, yo digo, si no tengo algo atrás o sea, que me soporte, yo puedo hacerlo entonces. O sea, si me ven a mí dos empresas privadas, sé que Javier, sé que otro valía profeso que está acá, ya, yo lo hago. Yo digo, entonces, yo puedo emitir un laudo, particularmente, lo firmo, lo sello, y eso tiene criterio ejecutivo, o sea, eso tiene validez. Yo con un hábito ad hoc, sin estar atrás mío, soportado por ninguna cámara, o sea, eso se puede hacer. Sí, sí, se puede hacer. O sea, si es un arbitraje entre dos privados Ajá, que no han pactado en su cláusula que una institución arbitral organice ya, no han pactado, así es, lo han así es. pactado. Por lo tanto, dicen, oye, que sea ad hoc y vamos a nombrar a Javier Valdivia como árbitro único. Y se ponen de acuerdo y te nombran a ti como árbitro, no hay ninguna restricción. Ninguna. Perfecto, doctor. Gracias por su experiencia. Muchas gracias. ¿Sabe? Ah, última de las cuatro tipologías, que es la pareja entre arbitraje público y arbitraje privado corporativo. Acá la diferencia, estimados amigos, está marcada por la participación del Estado, ¿no? Y cuando hablo del Estado, hablo de municipalidades, distritales, provinciales, hablo de gobiernos regionales y hablo de Estado nacional, es decir, ministerios, OPDs, eh, OCAS, en fin, ¿no? Toda la estructura organizativa del Estado. Allí donde concurra como parte en la relación contractual, evidentemente, una entidad estatal, sea cual fuera su, su lugar dentro de la estructura organizativa del Estado peruano, ese es un arbitraje público. Y generalmente va a estar sometida a leyes especiales. La más conocida, la que más se recurre además, es la ley 32069, que es la vigente Ley General de Contrataciones Públicas, que como ustedes saben, tiene exactamente un año de vigencia, donde cualquier disputa entre una entidad estatal y un contratista privado se resuelve, entre otros, además de la conciliación y la JPRD, con el arbitraje. Entonces, ahí estamos ante un arbitraje público. ¿Por qué? Porque participa el Estado, ¿no? A través de una ley particular, una ley especial. Eh, que tiene ciertos, digamos, distingos a lo que es la ley privada, la ley de arbitraje privado, comercial, ¿no? Que es el decreto legislativo 1071. Y de hecho, justamente la diferencia es que en el arbitraje privado no hay participación del Estado. En el arbitraje privado, como su nombre lo indica, son dos personas, naturales, jurídicas, como fuera, pero que no forman parte de la organización del Estado, ¿no? Son dos empresas o dos personas naturales que han hecho un contrato de suministro y donde ha acaecido una disputa que la van a solucionar a través de un arbitraje comercial corporativo. Eventualmente societario, si estamos hablando de una sociedad con pacto arbitral estatutario.
Entonces, ahí está la diferencia central, ¿no? Y justamente hablando del arbitraje societario o corporativo, ¿no? O estatutario, ¿no? A veces los nombres cambian un poco, pero es lo mismo. Decirles algunas cosas interesantes, importantes, ¿no? Perdón, hasta aquí, antes de entrar a lo que es el arbitraje societario, por favor, este, alguna pregunta, alguna duda. Correcto. El arbitraje societario, estimados doctores, está previsto en la tercera disposición modificatoria del Decreto Legislativo 1071, Ley de Arbitraje, que modificó en esa oportunidad, el año 2008, el artículo 48 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Básicamente, ese artículo 48 modificado por la Ley de Arbitraje actual, prevé, porque es presente, que en el estatuto de la empresa se establezca que cualquier controversia intrasocietaria entre cualquiera de los actores de la sociedad pueda someterse o se someta, mejor dicho, a un arbitraje. ¿Qué es lo que hace en esta definición? Varias cosas. Primero, en el campo subjetivo, ¿no? El arbitraje societario involucra a todos los actores de la sociedad, como pongo en el PPT. Alcanza a los socios, accionistas, directores, administradores y representantes anteriores al conflicto, presentes en el conflicto o que vayan a estar como actores de la sociedad en un futuro luego de acaecido el conflicto. Entonces, su campo subjetivo tiene un radio de acción muy, muy grande, porque abarca a todos los actores de la sociedad del pasado, del presente y del futuro. Entonces, podría ser que yo diga, oye, ¿por qué se me aplica el arbitraje societario si yo ingresé como accionista luego del pacto social? Yo no firmé el estatuto. Yo le compré acciones a un accionista que sí era un accionista fundacional, pero yo no firmé el estatuto y tampoco firmé el pacto arbitral societario. No, señor, me dice la norma. Usted, al incorporarse a la sociedad en cuestión, incorpora también el pacto arbitral estatutario. Por más que hace 2 años, cuando se constituyó la sociedad y se firmó el estatuto, usted todavía no existía como socio. ¿Se dan cuenta? O, por ejemplo, a la inversa, uno que fue accionista, pero ya vendió sus acciones. Y surge un conflicto de la época de cuando él era accionista. Él puede decir, oye, pero ¿por qué me aplicas el arbitraje si yo ya no soy parte de la sociedad? No, un momentito. Cuando apareció el conflicto, eras parte de la sociedad y estabas sometido al arbitraje estatutario. Por lo tanto, no interesa si el día de mañana vendiste tus acciones y dejaste de ser socio o accionista de la empresa. Para el momento del conflicto, tú sí eras accionista y estabas sometido a la cláusula arbitral estatutaria o societaria. Entonces, repito, el campo o el radio de acción, el aspecto subjetivo del arbitraje societario o estatutario es amplísimo. Todos los socios, accionistas, directores, administradores y representantes de la sociedad, anteriores al conflicto, presentes al conflicto o que se va a incorporar a futuro. ¿Correcto? Eso en el aspecto subjetivo del arbitraje societario. Y en el aspecto objetivo, o sea, qué materias pueden ser controvertidas en el arbitraje estatutario o corporativo, tenemos que todo.
Salvo la convocatoria de junta de accionistas, salvo la convocatoria de junta en general, que es una exclusión expresa de la ley, toda controversia intrasocietaria entre cualquiera de los actores de la sociedad se somete al arbitraje. Es decir, cuando yo pacto una cláusula arbitral estatutaria o societaria, lo que estoy diciendo es que cualquier disputa, cualquier controversia, cualquier conflicto intrasocietario, ¿qué quiere decir intrasocietario? Dentro de la sociedad, no de la empresa, no de la sociedad con terceros, ojo, no de la sociedad con una tercera empresa, no, 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 sino conflictos dentro de la sociedad, entre cualquiera de sus actores, se va al arbitraje. Por ejemplo, uno de los accionistas votó en contra con relación a un acuerdo de la Junta General de Accionistas referido a la distribución de utilidades del ejercicio 2025. ¿Cómo se soluciona esa controversia? Si es que ese accionista quiere controvertirla, ¿no? Porque plantea que ese acuerdo es nulo, por ejemplo. Pues se va a un arbitraje. ¿Tengo que irme al Poder Judicial? No, me voy a un arbitraje. Constituye un tribunal arbitral y el tribunal resuelve la disputa societaria, ¿no? De la misma manera, ¿cómo resuelvo una disputa entre directores de la empresa producto de una representación defectuosa, ¿no? También me voy al arbitraje a través del pacto arbitral estatutario que somete esa controversia interna del directorio de la sociedad entre estos directores, entre estos actores de la sociedad, a un proceso arbitral. ¿Cuál es, ya para ir terminando y pasar a las preguntas finales, cuál es la ventaja, estimados amigos? La ventaja es que en en temas altamente especializados, como son los temas societarios, donde por el objeto social de la empresa puedes tener materias de índole complejas, por ejemplo, en temas gasíferos, por ejemplo, o en temas energéticos, o en temas mineros, etcétera. No vas a necesitar ir al Poder Judicial y perder 5, 6, 8 años, sino que las disputas internas de la sociedad rápida y especializadamente van a ser resueltas a través del proceso arbitral gracias a que existe una cláusula arbitral estatutaria que es totalizante o que abarca a todos los actores de la sociedad y que somete al tribunal arbitral cualquier tipo de controversia interna de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Y con ello, estimados amigos, esperando haber sido lo suficientemente claro y didáctico, quedo atento a las preguntas que tengan sobre los temas expuestos. Sí, Javier, por favor. Otra vez, doctor. A ver, doctor, a ver, eso quiere decir que actualmente, bueno, bueno, o sea, ya tiempo, ¿no? Pero entonces, ya, cualquier controversia intrasocietaria, chao notario, chao poder judicial, ahora todo ese arbitraje en forma obligatoria. No, No, eso quiero saber. no es obligatorio, tiene que estar pactado en el estatuto. Ah, Eh, perfecto, para que perfecto. haya arbitraje societario, corporativo, tiene que haber un pacto en el estatuto o una modificación estatutaria, es válido, modificas el Perfecto. estatuto y ahí plantas tu cláusula arbitral estatutaria. Ah, Con perfecto. esa cláusula arbitral es lo que te da legitimidad para irte al arbitraje para cualquier conflicto intrasocietario. Ahora, por experiencia te digo que la mayoría de empresas que se constituyen establecen cláusulas arbitrales estatutarias, porque lo que no quieren es al Poder Judicial para discutir un tema de distribución de dividendos por los siguientes 5 años, ¿no? ¿Te das Claro, cuenta? sí, pues claro, o sea, claro, lo que pasa es que el arbitraje a veces es muy oneroso. En realidad es oneroso.
Más que un poder Sí, judicial, no. bueno, es oneroso, o sea, por eso mucha gente no puede eso y se van a lo otro porque es que es oneroso el arbitraje. O sea, yo sé que demora menos, sí, porque en realidad, claro, o sea, en realidad demora menos, eso es muy cierto, pero cobran más o menos, o sea, no es poco lo que cobra, o sea, no, ya sé que la Claro, prima, la de Católica, lo que pasa es cobran que, a ver, lujo. sí, sí, es cierto. O sea, de hecho, en términos de valor nominal, ¿no? Este, algo que en economía nos enseña, ¿no? El valor nominal y el valor real. El valor nominal puede sonar más alto, ¿no? Pero en Sí, términos de, si tú lo valorizas en términos de realidad, ¿qué te sale más a cuenta? Tener una disputa solucionada por un tribunal altamente especializado que en 10 meses te resolvió el conflicto sí, y puedes continuar, o tener una disputa que no te la resuelven bien porque el tema es un tema vinculado a derechos de reaseguros con una empresa foránea, ¿no? Donde lamentablemente el juez que te tocó sabe de derechos de reaseguros lo que yo sé de física cuántica, ¿no? sí, pues, Entonces, ¿qué te sale más a cuenta? Se va a demorar 10 años en entender el problema, si es que me entiende, ¿no? Entonces, vamos, ¿no? claro, pero mira, o sea, Es un tema de costo-beneficio, totalmente. sí, es costo-beneficio. Mira, a ver, Ahora, no funciona para todos los casos, ¿no? claro, claro. Hay Mira, que ver qué entonces. medio todo, o sea, no sé, yo digo, ¿no? Mira, o sea, al final, o sea, al final de toda esta historia, al final todo, bueno, a veces todo siempre desemboca siempre en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si uno va a un lado, o sea, ya, yo digo, pues, si una empresa no acata, se van a ir al Poder Judicial porque siempre todo acaba en el Poder Judicial, entonces ahí empieza el largo tiempo. O sea, Claro, esta cosa siempre entra por donde sea, cuando uno no cumple un laudo, Poder Judicial, y al final, siempre Poder Judicial, siempre se ha que irime. A veces claro, pasa mucho, de verdad. en el arbitraje corporativo, te digo, Javier, y eso también por experiencia, las partes son más dadas a cumplir el laudo sin necesidad de ejecución judicial. ¿Ya? Por un tema de prestigio, reputación, compliance, hay mucho de eso ahora último. En el arbitraje con el Estado sí, las entidades, no es que no cumplan, ¿ah? Eso también es un mito, eso de que no cumple. Cumple pero tarde. O sea, sí hay cumplimiento, pero muy tardío. Me Entonces, pregunta, es verdad. la típica es que te dicen, oye, mira, no estás en mi presupuesto, lo tengo que poner en el presupuesto del próximo año, aguántate al siguiente ejercicio. Y generalmente eso pasa y cumple, ahí sí, ¿no? Pero sí, tienes que irte pues a un proceso de ejecución o una negociación para ver cuándo te cumplen el agua. Es verdad. Bueno, doctor, un gusto, doctor, conocerlo, doctor. Muchas gracias por toda su experiencia. Gracias por eso, de verdad. Que la vaya A, muy bien. a ti, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Doctores, doctoras. Muy bien, entonces espero sinceramente que haya quedado todo claro. Y hemos abordado las materias que me encomendaron. Ahí tienen el PPT, igual cualquier cosa a través de los amigos de CP Perú que han tenido la gentileza de invitarme a disposición. Así que con eso, vamos amigos, vamos a dar por cerrada la clase de hoy y lo mejor y éxitos totales en este diplomado que están ustedes siguiendo. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Paolo del Águila. Gracias por su destacada exposición. Estamos muy agradecidos de la Casa de Cepre Perú y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con Buenas todos. noches, doctor. También agradecimiento especial a nuestros participantes por su activa participación en esta sesión y nos estamos viendo la próxima semana ya en el noveno módulo. Muchas gracias. Asimismo, comentarles que el material académico se encuentra disponible en el aula virtual. En las próximas horas también se estará subiendo la clase para que lo puedan seguir revisando. Muchas gracias y muy buenas noches.